Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno con Rosa Luxemburgo. Una figura clave y, seamos sinceros, bastante compleja del socialismo del siglo XX. Tenemos sobre la mesa varios textos, apuntes biográficos, análisis de sus escritos, notas sobre su pensamiento. En fin, la idea es entender quién fue, qué defendía y por qué todavía hoy se habla de ella. Fue teórica, activista hasta la médula, muy crítica con los que querían reformar el capitalismo poco a poco, pero también con los que imponían el socialismo a la fuerza. Y su vida, acabó de forma brutal. Hay una frase suya que a mí me parece que marca mucho su pensamiento. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente. Nació sobre 1870 o 71, las fuentes varían un poco, en Polonia, que entonces era parte del Imperio ruso. Venía de una familia judía con cultura. Tuvo obstáculos desde niña, discriminación, una cojera por una enfermedad, pero parece que tenía una voluntad de hierro. Desde luego, ocupa un espacio muy particular dentro del marxismo, la verdad, siempre como en tensión, ¿no? Por un lado, un análisis económico muy riguroso y por otro, esa defensa radical de la democracia dentro del socialismo. Tenía una ética muy fuerte, sí, que le impedía aceptar que la libertad se sacrificara, digamos, por conseguir la revolución más rápido. Y yo creo que por eso sigue siendo relevante, precisamente por esa complejidad. Su crítica a cómo el capitalismo necesita expandirse, siempre su rechazo al autoritarismo y esa confianza en que la gente organizada democráticamente puede cambiar las cosas. Todo eso resuena mucho hoy en día. Vale, vamos a empezar a desgranar esto. Su juventud ya marca el camino por lo que veo. Tuvo que irse de Polonia a Suiza en 1889 para que no la detuvieran. Estudió en Zúrich, que era de los pocos sitios donde las mujeres podían ir a la universidad, fíjate. Se doctoró en Derecho y Economía Política con una tesis sobre cómo se estaba industrializando Polonia. Ya se ve ahí su interés por la economía y, claro, por el tema de las naciones. Se metió enseguida en el movimiento socialista internacional. Allí conoció a Leo Jogiches, su pareja y compañero de militancia durante años. Juntos fundaron un partido socialista polaco en 1893, pero con una idea muy clara, el internacionalismo. Chocaban con el nacionalismo polaco. Ella creía que Polonia solo sería independiente si había una revolución socialista en los grandes imperios vecinos, Alemania, Austria y Rusia. Exacto. Ese internacionalismo tan radical desde el principio es fundamental para entenderla, sí. Se oponía a centrar la lucha obrera en conseguir un Estado propio, ¿sabes? Incluso llegó a negar el derecho de autodeterminación de las naciones si llegaba el socialismo, y eso, le trajo choques fuertes con Lenin más adelante. Para ella, estudiar y militar iban de la mano, no eran cosas separadas, en absoluto. Su tesis ya muestra esa visión centrada en la economía y contraria al nacionalismo que mantuvo siempre. Hay que pensar que el socialismo europeo de finales del XIX era un hervidero de ideas, pero también estaban muy divididos sobre qué hacer y cómo hacerlo. En política consiguió la nacionalidad alemana casándose por conveniencia con un tal Gustav Lübeck. Se afilió al Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, que era, el partido obrero más grande del mundo. Y enseguida se convirtió en una voz potente del ala izquierda, la más crítica. Su primera gran pelea fue contra Edward Bernstein y su revisionismo. A ver, ¿qué era eso exactamente? Pues mira, Bernstein básicamente proponía abandonar la idea de la revolución. Creía que el capitalismo podía, arreglar sus problemas y que se podía llegar al socialismo poco a poco, gradualmente, con reformas dentro del sistema, usando el Parlamento. Confiaba en que el sistema se adaptaría. Luxemburgo vio esto como una traición, como rendirse, como una renuncia. Pensaba que así el movimiento obrero se integraría en el sistema que, en teoría, quería cambiar. Entonces, a ver si lo pillo, estaba en contra de las reformas, porque suena un poco raro para alguien de izquierdas, ¿no? No exactamente. En su folleto Reforma Social o Revolución, de 1899, lo deja bastante claro. Las reformas eran importantes para la lucha del día a día, para mejorar la vida de los trabajadores, sí, pero no eran el objetivo final. Eran sobre todo una forma de que la clase obrera se educara políticamente, ganara fuerza y se preparara para el momento decisivo, la revolución, que cambiara de raíz la propiedad y el poder. Era eso. Criticaba mucho que el SPD se estuviera volviendo muy burócrata, muy centrado solo en las elecciones, porque temía que solo alejara de la gente, de su base y de su meta final, la revolucionaria.
Fue una oradora brillante, dicen, ¿eh? Muy activa, y eso le costó ir a la cárcel varias veces, la verdad. Entendido, las reformas como entrenamiento para la revolución, no como un sustituto. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone, yo creo, aún más interesante. Con sus propias ideas. Has mencionado el imperialismo antes. Exacto. Vamos con sus aportaciones teóricas más potentes, si te parece. La primera es La acumulación del capital, de 1913, su libro más gordo y polémico. Se preguntaba algo que Marx, no había dejado del todo claro. Si el capitalismo funciona en un sistema cerrado, ¿cómo consiguen los capitalistas convertir en beneficio real toda la ganancia extra que sacan del trabajo, la plusvalía? Su respuesta fue distinta a la de Marx. Decía que el capitalismo necesita expandirse fuera de sí mismo. Sí o sí. Necesita encontrar mercados nuevos en zonas no capitalistas. Piensa en colonias, economías campesinas, para vender lo que produce, conseguir materias primas baratas y mano de obra aún más explotable. O sea, como una empresa que siempre necesita crecer y buscar clientes nuevos, incluso fuera de su mercado habitual. Algo así. Como la globalización actual y su búsqueda constante de expansión. Justo. Ella veía esa expansión como algo violento por naturaleza, que llevaba directamente al imperialismo. Para ella, el imperialismo no era una opción política que los países eligieran, sino una fase inevitable y, final del capitalismo. El sistema necesitaba esas zonas no capitalistas para sobrevivir y al ir agotándolas, se dirigía a su propio colapso. Esto explicaba el colonialismo y las tensiones que acabarían llevando a la Primera Guerra Mundial. Era una visión muy potente del motor interno del capital, sí. Impactante, la verdad. Y luego está su idea sobre la espontaneidad de las masas frente a la organización del partido. Eso chocaba bastante con Lenin, ¿verdad? Totalmente. Quizás sea su idea más original, fíjate. Lenin, en su famoso Quehacer, defendía un partido muy centralizado de revolucionarios profesionales, ¿no? Que tenía que llevar la conciencia socialista a los obreros desde fuera, porque pensaba que ellos solos no la desarrollarían. Luxemburgo, en cambio, confiaba muchísimo en la capacidad de la gente para liberarse a sí misma. Muchísimo. Creía que la conciencia de clase no se aprende en un libro, sino luchando, en la práctica. Las huelgas generales, sobre todo las que surgían espontáneamente, eran para ella la escuela de la revolución. Ahí los trabajadores aprendían, se organizaban y descubrían su fuerza. Pero eso suena un poco, no sé, idealista quizá. Dejarlo todo a la espontaneidad no podía llevar al caos. Ella no hablaba de caos o de falta total de organización, ¿eh? Lo veía más como una danza, una relación constante, dialéctica, entre la acción de las masas y la dirección política. El partido no debía ser un cuartel general que da órdenes desde arriba, para nada. Su papel era recoger las experiencias de lucha, sacar lecciones, dar claridad teórica, pero siempre escuchando y dialogando con el movimiento real. No era espontaneísmo puro, sino una interacción continua. El partido ayuda a dar forma y ritmo, digamos, pero la energía viene de la gente. Me entiendo. Una relación más de ida y vuelta, más orgánica. Y esa tensión entre la acción y la conciencia la llevó a otra de sus frases famosas. Socialismo o barbarie. ¿Qué quería decir exactamente con eso? Pues la escribió en la cárcel durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, en los folletos de Junius. Con esa frase rompe con la idea de que el socialismo iba a llegar sí o sí, como si estuviera escrito en el destino, ¿sabes? Para ella, la historia no tiene un final garantizado. La lucha de clases abre dos caminos posibles. O se consigue el socialismo, una sociedad libre, justa, o si la clase obrera fracasa, el propio capitalismo nos lleva a la barbarie. ¿Y qué era la barbarie para ella en ese momento? Pues la guerra imperialista que estaba viviendo, la destrucción masiva, el autoritarismo creciente, el hundimiento de la civilización. La liberación era una posibilidad que había que construir luchando, no un tren que llegaría puntual a la estación, por así decirlo. Una advertencia que la verdad suena muy actual con el cambio climático, el auge de extremismos. Y esto conecta con su defensa a ultranza de la democracia, incluso dentro de la revolución. Eso es muy llamativo. Es que para ella socialismo y democracia eran inseparables. Completamente. Es famosa su crítica a la Revolución Rusa. La escribió también en la cárcel, en 1918. Por un lado, admiraba la valentía de los bolcheviques por atreverse a tomar el poder, pero por otro, criticó muy duramente que eliminaran la Asamblea Constituyente,
que era el Parlamento elegido democráticamente, y que restringieran la libertad de prensa y de asociación. Fue muy crítica con eso. Pero, a ver, ¿cómo podía criticar a los bolcheviques si ella también era comunista y quería una revolución? Parece, no sé, una contradicción. Ahí está la clave de su pensamiento, yo creo. Es que no lo veía contradictorio. Advirtió, y la verdad es que fue profética, que esas medidas autoritarias, aunque los bolcheviques las justificaran por la situación terrible de guerra civil, acabarían ahogando la vida política, impidiendo que la revolución se corrigiera a sí misma, que aprendiera de sus errores. Su frase, la libertad es siempre libertad para el que piensa diferente, es fundamental aquí, es el centro. Creía que un socialismo sin democracia, radical, sin pluralismo, sin debate libre y abierto, se convertiría inevitablemente en una dictadura de burócratas, que era la negación misma del socialismo que ella defendía. La famosa dictadura del proletariado de Marx no debía ser la dictadura de un partido, sino la democracia más amplia posible para la mayoría trabajadora. Defender esas ideas le costó la vida, literalmente. Se opuso a la Primera Guerra Mundial desde el minuto 1. La veía como una matanza entre obreros por los intereses de los capitalistas, vamos. Que su propio partido, el SPD alemán, votara a favor de los créditos de guerra en 1914 fue para ella una traición. Imperdonable al internacionalismo. Fundó la Liga Espartaquista con Karl Liebknecht y otros pocos que pensaban como ella. Pasó casi toda la guerra en la cárcel, pero siguió escribiendo muchísimo desde allí. Fue totalmente coherente entre lo que pensaba y lo que hacía, sí, hasta el final más trágico. Hablemos de ese final, sí. La asustan de la cárcel en noviembre de 1918, justo cuando estalla la Revolución Alemana. Los marineros se habían rebelado en Kiel, el Kaiser tuvo que irse, se proclamó la República, un caos. Ella y Liebknecht se lanzaron a organizar a los espartaquistas y fundaron un periódico, Die Rote Fahne, la bandera roja. Pedían amnistía para los presos políticos y quitar la pena de muerte, fíjate. A principios de 1919 fundaron el Partido Comunista de Alemania, el KPD. Y curiosamente parece que ella quería participar en las elecciones para la asamblea que iba a redactar la nueva Constitución, pero la mayoría del partido no le hizo caso. Sí, esa es una ironía terrible y trágica. Ella, la gran defensora de la democracia revolucionaria, abogaba por participar. Pero su propio partido, recién fundado, optó por una vía insurreccional inmediata, contra su criterio. Y pocos días después estalló en Berlín el levantamiento espartaquista. Las fuentes dicen que Luxemburgo y otros líderes comunistas no lo veían claro, Pensaban que era demasiado pronto, que no estaban preparados. Pero el gobierno, dirigido por los socialdemócratas del SPD, con Friedrich Ebert a la cabeza, se asustó muchísimo. ¿Y qué hizo? Pues llamó a los Freikorps. Los Freikorps, eran grupos paramilitares de extrema derecha, formados por exsoldados muy violentos, muy anticomunistas. Una decisión terrible del gobierno socialdemócrata, ¿sí? El 15 de enero de 1919, los Freikorps detuvieron a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. A ella la golpearon brutalmente con las culatas de los fusiles. Luego, le pegaron un tiro en la cabeza y tiraron su cuerpo a un canal de Berlín. A Liebknecht lo mataron también poco después. Y en las semanas siguientes asesinaron a cientos de comunistas más. Hay una fuente que incluso menciona una confesión posterior de un almirante nazi, Raeder, que decía que otro futuro jefe nazi, Canaris, había planeado los asesinatos y manipulado el juicio para que los culpables se libraran. Un detalle escalofriante. Su asesinato fue una catástrofe inmensa. No solo por ella, claro, sino políticamente. Fue como aplastar de raíz una vía revolucionaria que intentaba ser socialista y a la vez radicalmente democrática e internacionalista. Era una alternativa tanto al reformismo que se adaptaba al sistema como al modelo autoritario que empezaba a verse en Rusia. Creó una herida enorme, sangrienta, en la izquierda alemana que duró décadas y que, indirectamente facilitó el ascenso del nazismo. El papel del gobierno socialdemócrata en esa represión sigue siendo hoy en día muy, muy polémico. Madre mía. Más de un siglo después, ¿qué queda de sus ideas? Los TikToks que hemos visto sugieren que siguen muy vivas, ¿no? Sin duda, sin duda. Su pensamiento no es una pieza de museo, ni mucho menos. Da herramientas para analizar el hoy. Por ejemplo, su teoría del imperialismo, esa necesidad del capital de expandirse y explotar zonas nuevas.
bueno, pues sirve perfectamente para entender la globalización actual, cómo se saquean recursos en el sur global, el extractivismo, las desigualdades brutales centro-periferia. Encaja muy bien. También se la conecta con la crisis ecológica, aunque ella directamente no hablara de ecología como tal. Claro, no usó esa palabra, pero su crítica al crecimiento sin límites del capitalismo y a esa necesidad de expansión constante, pues inspira a muchos ecosocialistas hoy. Ven cómo el capitalismo ahora trata a la naturaleza como esa nueva frontera no capitalista a explotar y destruir. Desde ahí, la lucha por el clima es también intrínsecamente una lucha contra el capitalismo expansivo. Y el dilema socialismo-barbarie parece que ha vuelto con una fuerza tremenda. Totalmente. Con el auge mundial de movimientos de ultraderecha, autoritarios, xenófobos, se puede ver como una nueva forma de barbarie, ¿no? Como una reacción a las crisis del capitalismo que la izquierda, pues, no ha sabido o podido convertir en una alternativa de liberación para la mayoría. Su idea de la espontaneidad y la autoorganización también parece conectar con movimientos actuales, ¿no? Pienso en el 15M, Occupy, Black Lives Matter, los feminismos. Sí, conecta mucho con esos movimientos que surgen a menudo fuera o incluso a pesar de los partidos tradicionales y plantea la pregunta clásica de Luxemburgo: ¿cómo se relaciona la izquierda organizada con esos movimientos? ¿Cómo apoyarlos sin intentar controlarlos desde arriba o, digamos, absorberlos en sus estructuras? ¿Cómo potenciar su autonomía, su vitalidad? Es la gran pregunta. Su crítica a los partidos de izquierda que acaban gestionando el sistema en vez de cambiarlo. Eso también sigue sonando mucho hoy. Muy pertinente, sí. Su aviso sobre el peligro de que los partidos de izquierda se integren en el sistema y renuncien a transformarlo sigue siendo útil para analizar qué ha pasado con la socialdemocracia europea, por ejemplo, o con otros partidos que han llegado al gobierno y han acabado aplicando políticas de austeridad o neoliberales. Por último, y quizá lo más importante hoy en día, su defensa de la democracia radical. Fundamental. En estos tiempos de polarización, de fake news, de ataques a las libertades, su defensa apasionada de la libertad de expresión sin límites, del pluralismo, del debate libre como si fuera el oxígeno que necesita la política, es vital. Su crítica a quienes sacrifican la democracia en nombre de la revolución o de lo que sea, sigue siendo un aviso fundamental para cualquiera que busque un mundo más justo. Hay un punto interesante en las fuentes sobre cómo veía ella el feminismo. Era una visión particular, ¿no? Sí, y a veces polémica hoy en día, hay que decirlo. En textos de 1912 y 1914, criticó lo que llamaba feminismo burgués. Decía que las mujeres de clase alta no tenían un interés real en cambiar la sociedad porque, en cierto modo, vivían de la explotación de los trabajadores. Eran parásitas de los parásitos, llegó a escribir. Pensaba que si conseguían el voto, serían conservadoras y reaccionarias. Contrastaba esto con la mujer trabajadora, la proletaria. Para ella, la lucha de la mujer proletaria por sus derechos no venía de un enfrentamiento abstracto hombre-mujer, sino de la explotación económica que compartía con el hombre trabajador, de la lucha contra el capital. Veía la liberación de la mujer trabajadora unida inseparablemente a la lucha por el socialismo. Era su enfoque. Entonces, resumiendo un poco todo esto, Rosa Luxemburgo nos deja la imagen de alguien increíblemente valiente y compleja, muy compleja. Teórica brillante, activista incansable, internacionalista convencida y, sobre todo, defensora de una revolución que no matara la libertad. Vivió y murió por ello, encarnando esa tensión tan difícil entre organizarse para cambiar las cosas y mantener viva la libertad y la iniciativa de la gente. Una vida trágica, sí, pero un pensamiento que nos sigue haciendo preguntas hoy. Exacto. Su legado no son respuestas cerradas, no es un dogma, para nada. Es más bien un ejemplo de análisis crítico constante y un compromiso ético con la libertad. Quizá la gran pregunta que nos deja, y que sigue ahí sin respuesta clara, es justamente esa. ¿Cómo combinamos la organización que hace falta para una transformación social profunda con la defensa y la ampliación radical de las libertades democráticas y la energía creativa que surge desde abajo, de los movimientos sociales? ¿Cómo evitamos que la búsqueda de justicia termine en nuevas formas de opresión? Sobre todo ahora, con tantas crisis conectadas, ¿no? Desigualdades crecientes y nacionalismo resurgiendo por todas partes. Una pregunta clave, sin duda, para seguir dándole vueltas. Y con ella, pues, terminamos nuestra exploración de hoy sobre la vida y el pensamiento de Rosa Luxemburgo.